Experiencia de intercambio de ideas está por comenzar. Pero sabes que yo nada más quisiera hacer notar que durante el corte comercial estábamos pues tratando de hacer la plática previa para que estuvieran contentos los invitados. Y Gloria Álvarez se puso los audífonos y estaba oyendo los comerciales. Prefirió oír los comerciales que la oír a plática de Tolini. Atolini. Tenía un oído en cada lado. Ya, así a la mitad. claro. La música del capitalismo. La dulce música del capitalismo. Así es. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del libre mercado, pero no sin antes avisarles que nos pueden ver en sus redes sociales, nos pueden ver a través Estamos de... en Facebook en La Corneta 40. La Corneta FM se llama ahora. Corneta sí, FM, sí, FM, ¿verdad, sobrinita, que es FM? Sí, La Corneta FM. Ya están nuestros invitados del día de hoy, Gloria Álvarez y Antonio Tolini, y vamos a iniciar este intercambio de ideas con el único fin de que ustedes, terminando este programa, sean pareja. Y- Por lo menos una pareja ideológica, dos jóvenes que puedan llevar a este país a un mejor lugar, ¿no? Compartiendo sus conocimientos. Ahora, lo que realmente queremos hacer es intercambiar ideas y demostrar que se puede estar en desacuerdo, Sí. pero seguir siendo amigos. Eso estoy de acuerdo, sobre todo porque vivimos en un continente donde desde chiquitos nos dicen cállese, no opine, y entonces andamos con miedo con las palabras, ¿no? Siempre es como, mire, disculpe, será, y le tenemos miedo a la confrontación de palabras y por eso nos andamos matando a balazos. O sea, llegó un punto donde la violencia la tenemos tan metida a los latinoamericanos y en cambio el debate de ideas siempre le tenemos pánico. O sea, a las palabras les tenemos más miedo que a las balas y yo creo que no, que debe ser al revés. Es que el camino pasa por las palabras, pero cuando no estamos acostumbrados a usarlas ni a escucharlas sin enojarnos y sin llegar a la violencia, Sí. es cuando vienen los problemas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un concepto o una realidad. Fue un tema que escogimos El libre entre mercado. todos Ujú. y fue aprobado por nuestros dos participantes en el debate, es el libre mercado. Y yo quisiera que para dar inicio, cada uno de ustedes dé lo que para ustedes es el libre mercado. ¿Qué Digamos es? su definición, para empezar todos de cero. Claro. Evidentemente empieza Gloria, porque nos cae mejor. Digo, ¡No! Yo ya, está Es bien, una dama, ya. es una dama y por ello... Deja tú que sea una dama. Llegó, ándale. Ya regaste. ¿No Llegó estás nervioso, antes. va? Ya te tiraste el café en los calzones, güey. Deja tú que sea una dama. Llegó antes. y Además, tiene- llegó puntual, digamos. Así es. es que a ti te tenemos más confianza, te conocemos más, mi querido Antonio. Entonces, Órale, dale. aguante, venga, adelante, Gloria. Bueno, el libre mercado es un mercado absolutamente libre de cualquier intervención gubernamental, libre de monopolios, de privilegios, de aranceles, de proteccionismos, de leyes que privilegian oligarquías rancias y también de que haya ciertas industrias en manos del gobierno. A ver, pero antes de que sigas, esto es como la manera ideal del libre mercado, Sí. porque lo que acabas de decir yo no lo he visto en ningún lado. Exacto. Eso no existe en México. ¿Me apoyas aquí? Con mucho gusto. Va. Este Tiene un es- mapa, Gloria, Tenemos que un nos mapa. está mostrando. Muy- Este es el índice de libertad económica en el mundo del año 2016, o sea, Ok. cuando Peña Nieto gobernaba este país, para que no me digan que el peje y tal. Miren dónde está México. Ajá. México está en el color naranja, que quiere decir que no está ni entre los más libres ni entre los medianamente libres, se acerca más, de hecho, a los países menos libres del mundo. O sea, hay mucha protección en el mercado en México. Así aún. es. O Mucha sea, hay intervención aún. del Estado. mucha intervención del Estado en lo que tendría que ser la libertad absoluta del mercado. Así es. Incluso la economía más libre del mundo, que es Hong Kong, Ajá. tiene, por ejemplo, la vivienda subsidiada. Es decir, no existe ningún país en el mundo donde el gobierno no se meta en el mercado. Porque para proteger a la población, me imagino. Esa es la excusa. Para proteger a la población, conceden a las oligarquías ciertos proteccionismos, Ajá. monopolios y privilegios, diciendo, no, es que la industria local hay que protegerla. Cuando dejémonos de babosadas, si tú quieres proteger la industria local, como consumidor, vas a consumir, aunque sea más caro y de pésima calidad, tu producto nacional. No tiene por qué venir el gobierno a protegerte. Entonces, Pero esta es la definición del total y absoluto libre mercado Y para Gloria. acá tenés a México por estados, Ajá. porque ni siquiera hay la misma libertad en cada lugar. Como podés ver por los colores, hay estados que son menos libres que otros. ¿Cuál es es el decir, estado menos libre de la República Mexicana en cuanto a comercio? si te das cuenta, están todos los que son rojos, Ajá. que serían estos. Está Baja Baja California, California Sur, por Sur. ejemplo. Durango. Durango, Eso es tenemos Yucatán, Colima, no, Colima. Campeche. Ujú. Campeche. Bueno, pues ahí podemos Ahora, ver que hay diferencias. Solo quiero incluso dentro del decirles país. que esto es 2016. O sea, el PRI
no es libre mercado. Ujú. El No PRI lo y fue. el PAN no lo fue, ni lo ha sido, y de hecho en ningún país de América Latina ha habido libre mercado. Desde el momento en que el subsuelo es del Estado y algunos recursos como el agua, el petróleo, y donde hay privilegios, aranceles, monopolios, no hay libre mercado. Entonces, atacamos algo que no existe. Yo por eso siempre a los latinos les digo, antes de acusar al libre mercado, los pedos de tu país, anda a ver en qué puesto está. Por cierto, esto es del Fraser Institute de Canadá, ya que estábamos hablando de Trudeau. Esto no es de los gringos, esto es del Instituto Fraser y todos los años lo suben. Ok, pues ahí está la Muy bien. definición del total y absoluto libre mercado y de cómo en realidad es una idea, porque no se aplica No existe completamente en ningún lado del mundo. Al 100%. Antonio ¿Estás de Tolini, acuerdo, Antonio? ¿Quieres elaborar? ¿Tienes una visión diferente de la definición de libre Sí, mercado? es que hay definiciones de principio que tenemos que corregir. A ver, el libre mercado es un instrumento. En realidad el mercado es solo un instrumento, es solo una herramienta para la asignación de bienes y servicios a través de lo que llaman la discriminación de precios. A partir de cierta cantidad de precio, qué cantidad la gente está dispuesta a comprar y así en distintas estructuras. sí, o sea, para conseguir cualquier recurso, yo le pongo Es un una precio, yo lo herramienta. produzco, te lo ofrezco, tú lo puedes Claro. comprar o no, dependiendo de cuánto dinero tienes. Correcto. Absolutamente, es una manera para decir, bueno, a ver, ¿todos quieren un viaje a Francia? Sí, así, si fuera gratis Pero y en el ¿cuántos abstracto. tienen dinero para comprarlo? ¿Cuántas personas están dispuestos para tener un viaje a Francia si este cuesta 10 pesos? Quizás sean menos. Si cuesta 1,000, quizás sean menos. Si cuesta 15,000, quizás sean menos. Eso es el mercado. Ok. Una herramienta para la asignación de bienes y servicios a través de la discriminación de precios. Eso lo aprendiste en el ITAM. Eso lo aprendí en la política. Porque Antonio es del ITAM. Deja tú además de eso, es que además trabajo en política y entiendo sobre cómo funciona el tema de los recursos. Bueno, en eso las yo creo que lo asignaciones. entendemos todos los Está que claro, usamos está claro, dinero. estamos todos de acuerdo en eso. Por eso tenemos estoy que poniendo, comer, ¿no? justo, por eso estoy Ok. poniendo como intuiciones compartidas. Ok. El asunto es que el mercado, cuando tú entras a utilizar esta herramienta, pues requiere de dos cosas fundamentales para poder aspirar a que esta herramienta sea lo más eficiente posible. Y no lo digo yo, lo desarrolló un economista de la Escuela de Chicago, para que vean también que yo no vengo aquí a citar a Ernesto Guevara ni nada, vengo a citar a Ronald Coase, Qué bueno que no premio cites Nobel, asesinos. no cito asesinos, sí, Está bien. premio Nobel de Economía, y establecía dos cosas: que el mercado tenga asignados derechos de propiedad, o sea, la gente sepa de quién es qué, Sí. en un inicio, y que los costos de transacción, ¿qué significa eso? Que pues, el tiempo que me toma llegar a donde voy a hacer la venta, que mis costos, por ejemplo, de luz, agua, servicio, todo lo que Se incluyen necesitamos en para el que las precio. cosas sucedan, sean lo menos posible. Ujú. ¿Quién otorga derechos de propiedad? Y por derecho de propiedad entendemos por licencias, reglamentos, permisos, algo que permita más o menos ordenar qué tipo de bienes y servicios vamos a vender. ¿Cómo o puedo comprar. comprobar que este pedazo de tierra es mío, que yo Claro, traje el agua, yo exacto. traje la semilla, yo Sí. traje el camión para sacar de ahí lo que planté Claro. y luego lo ofrezco? Los A Pagué eso la te refieres. gasolina para mover. Muchos de los Los muchos de los- gobiernos tienen que dar eso, ¿no? Claro, muchos de los postulados libertarios parten de una cosa que llaman la apropiación originaria, o sea, es decir, algo que sucede en un momento donde la gente toma ciertos recursos y con los cuales ya Bueno, generan pero sociedad. esta es tu definición del mercado, antes de que vayamos más allá, porque creo Sí. que estás ya ahondando más No, en pero el es que tema. esto de apropiación originaria, pues es que en realidad es que alguien en algún momento, el Estado, Agandalló. no, Se asignó apropió. derechos de propiedad. Si este fue una agandalle, o este se hizo en términos de competencia, o este se hizo Bueno, con la Antonio, facilidad para que todos participaran, no lo secundario. sabemos. Perdón que te acote un segundito aquí, pero creo yo que si nos vamos a los orígenes de las cosas y cómo los países se hicieron de recursos, pues fue a sangre y bala, ¿no? Porque Claro. evidentemente un grupo más fuerte dijo, esta tierra es mía y se jode. Claro. Eventualmente empezaron a lo mejor a distribuir o a vender esa tierra para que los privados la utilizaran. ¿Pero de dónde viene? Pues de los Pero esto madrazos. que las dices armas. lo que me Sí. sirve es para entender que toda relación económica Ajá. o política tiene que ver con poder. Tiene que ver con un poder, además, que está distribuido de manera muy asimétrica. Y la idea de libertad que defiende Gloria, que si bien tiene los datos para justificarlo y en realidad pues ahí están, o sea, son innegables, por eso decía que hay una definición, hay una diferencia de principio. Lo que se defiende como libertad en realidad es libertad de consumo. Es decir, ¿quién puede pagar cosas? Y eso sí tiene una diferencia en distintos mercados en el mundo. La Démosle ahora la libertad en su palabra- más Yo amplio tengo sentido una pregunta para Gloria. no es de libertad de consumo. Ok, hay varias cosas de las que dijo Antonio que quiero regresar. Vas. Jason Silva, este venezolano que hizo una serie que se llama Orígenes, tiene un capítulo sobre el origen del mercado, el origen del dinero. Y es el mercado, la primera vez que hubo intercambio
fue en África, 2 tribus hace 20.000 años, donde se dieron cuenta que en vez de estarse matando, unos podían intercambiar armas por comida. Entonces, el trueque no es un Estado. De hecho, previo al Estado, la humanidad estableció que intercambiando nos llevábamos mejor y que en lugar de estar matando con quien yo podía intercambiar, me iba mejor intercambiando. Yo soy bueno en hacer algo, vos sos bueno en hacer lo otro, ¿Pero por qué etcétera. dices que sin un Estado? Porque no había existía estados. ¿Un jefe de la tribu? Sí, claro, pero no el Estado asignándote, Pero si era una diciéndote, especie de gobierno ahora que yo decía, Estado... Se vale hacer trueques Sí, pero en no, vez de matarse. no, al contrario, fue espontáneamente que las tribus empezaron a darse cuenta que por su beneficio esto iba a surgir y el líder dijo, esto es bueno, hagámoslo. Entonces, en los orígenes de la humanidad, recordemos que todos éramos pobres. La edad de vida era 18 años, te morías por una muela y así fue la historia de la humanidad hasta hace 250 años. Pasando, Gloria, por los feudos, por ejemplo, donde un no. señor poderoso con mayores armas decía, todos estos recursos son míos, y para pasar por Así aquí es, tendrás que darme. la pobreza era la condición natural de la humanidad. O sea, la mayoría de la gente estaba bien jodida. Pero el mercado antecede al Estado. El mercado antecede al Estado. Históricamente la humanidad se da cuenta que intercambiar es bueno. Y ahí es donde nos dicen, es que los libertarios creen que son una isla. No, precisamente porque yo como individuo no sé hacer un micrófono, no sé hacer un avión, me beneficio de los ingenieros que sí saben hacer eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, después surgen los estados precisamente para monopolizar, controlar, y no solo los estados, los chamanes y las iglesias, vendiéndole patrañas a la gente para convencerla de ir al unísono a defender una nación, un feudo o lo que sea. Esto lo explica súper bien Harari en su libro Sapiens, como la revolución agricultora y todo este rollo. Si no lo han Por leído, favor, no léanlo. aplaudas, se va a Léanlo. notar mucho tu sesgo. ¡Adelante! Si te gusta, aplaude. ¡Fuera máscara! Me engrapé la Pero- sonrisa para que no se me vea. Pero entonces ahí, cuando surge el mercado, también la humanidad se da cuenta del beneficio de tener propiedad. Ahora, no confundamos propiedad con licencias y oligopolios y leyes otorgadas por el gobierno para decir, tú sí puedes comerciar, tú no. No, propiedad es que tú puedas disponer del fruto de tus esfuerzos. Tú te esforzaste trabajando, buenísimo, esto es tuyo. Cuando eso no se respeta en una sociedad y te quitan lo que es tuyo, dices, pues ¿para qué voy a trabajar? Esto Mejor me sucedió, quedo por de ejemplo, zángano. en el comunismo, donde, Exacto. bueno, y había una desigualdad tremenda, pero Sí. en el comunismo se dijo todos tienen que ser iguales y la propiedad es de todos. Exactamente. Pareja, y eso no Bueno, tampoco es tan funcionó. así. Ahora, Bueno, la sí es libertad, así. espérame un segundo, la libertad que yo defiendo no solo es la libertad de consumo, es la libertad de producir, es la libertad de crear, de leer los libros que te dé la gana, porque la cuestión es la siguiente, el planeta Tierra que ha existido desde hace 4.5 mil millones de años, siempre con los mismos recursos, ¿no? Mismos minerales y mismas cosas, dando vueltas por ahí. ¿Qué necesitan esos recursos para transformarse en todo lo que tenemos hoy en el siglo XXI? El cerebro humano. Ahora, resulta que el cerebro humano para producir y crear necesita libertad. Libertad para equivocarse, libertad para estudiar, libertad para experimentar, que fue lo que hicieron los de la revolución científica tipo Newton, los de la revolución industrial. El problema con los países socialistas es que no te dan libertad. Primero, no te dejan leer lo que te dé la gana, no te dejan largarte si no te parece, no te dejan ser dueño del fruto de tu esfuerzo y te dicen qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú reduces esos cerebros a tener que buscar comida en la basura, porque es lo que están haciendo, ya no tienen opción de crear. Claro, como en Por- Argentina hoy. Argentina, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Chile, Uruguay y todos los países que han caído bajo el socialismo del siglo XXI. No nos confundamos, no todos están jodidos como Venezuela gracias a que tienen O como instituciones Argentina, que con los Mauricio frenaron. Macri. No, Mauricio Macri, libertario, por favor. Argentina está todavía más jodida que México. A ver, aquí es donde tenemos que mediar en el asunto. Me parece que el punto es interesante. A ver, entonces, y ahorita que mencionamos el socialismo y el comunismo, veo que hay una divergencia de opiniones. ¿Qué quieres tú decir al respecto de decir, todos van a ser iguales, todos van a tener la misma propiedad y el socialismo es lo de Es hoy? que cuando involucras el factor del poder, Ajá. te metes ya en un término un poco más complejo para poder definir que una cosa es una herramienta para la asignación de bienes escasos y otra cosa es la estrategia política con la que tú instauras legitimidad, confianza y autoridad.
Yo no me voy a poner a defender a Venezuela, yo no me voy a poner a defender a Nicaragua, yo no me voy a poner a defender países que Ahorita son no, míos. pero te pusiste una gorra para A mí me defenderlo encanta. y te pones Sí, esas gorras. Pero a ver, me encanta los simbolismos son románticos y me encanta, pero últimamente yo no me voy a poner a defender proyectos políticos Ahorita ajenos ya al no lo nuestro. defienden, pero en el 2003, en el 2008, o sea, ¿qué es lo que ha pasado Pues, con ¿quién Noam sabe quiénes Chomsky? son? Pero ¿qué- No, tú con una gorra comunista. Hay una gorra con una estrellita. Bueno, todo pero el ¿qué mundo se la opinas pone. entonces de la injerencia del No, pues me voy a Estado? poner una suástica yo mañana y vale más. No, bueno, no lo mismo, no lo espérate, Gloria. Calma, Gloria. ¡Deja esa pistola! A ver, ¿qué te parece la injerencia del Estado? O sea, ¿Hasta a la hora- dónde debe ¿cuán- intervenir el gobierno en el libre mercado? En el libre mercado y en el Es potencial que no tienen los existe individuos. tal cosa como libre mercado. ¿Cómo no va a ¿Por qué dices eso? Pues no existe, es que es una abstracción. Le estoy diciendo que por construcción, a ver, hay otra vez diferencia de principio. Gloria, acertadamente y con una construcción lógica sostenible, cree que el mercado antecede al Estado. Eso en realidad la discusión que nos está poniendo es si lo bueno existe antes de lo justo. A Y ver, eso es una- eso está muy interesante. Y es una discusión. Si lo bueno existe Si antes lo de bueno lo existe justo. de lo justo y si eso que es bueno, existen mecanismos para determinar, pues, qué cosa. Danos un ejemplo. ¿Qué es bueno y qué es Pues, justo en Por la ejemplo, producción? los utilitarios establecen pues lo que quiera, entre el mayor bien al mayor número, Ajá. ¿no? Establecen Muy esa bien. condición. Y está muy bien, a mí Puede eso me ser, parece pero bien. a ver, si existe una situación en la que la mayor cantidad de gente busca subvencionar bienes de lujo, o sea, resulta que la mayoría está buscando que Es lo que sucede en el mundo hoy por comamos hoy, ¿eh? caviar como parte de la Y comida se están acabando general. los recursos. Y se acaban los Porque, de hecho, recursos, eso son está sucediendo en el escasos. mundo. Sí, es decir, siempre hay un problema sobre que en términos colectivos lo bueno no puede ser únicamente determinado a partir de libertades de consumo. El mercado no te da estructuras eficientes, no te da equilibrios eficientes. Un tema es, por ejemplo, la contaminación. La contaminación ha tenido, gracias a la intervención del mercado, la posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tú tienes intereses de sacar la mayor cantidad de provecho y utilidades en tu empresa. Se supervale. Solo que, ¿qué crees? Si tú sigues de manera irrestricta sacando estos recursos, a la larga, el tema del río, del mar, el aire, la cantidad de recursos que estás usando, nos jode a todos. Y ahí ¿Qué es te importante que el parece? Estado ponga un freno a la Claro. producción, no sé. Yo de- estoy completamente de acuerdo cuando hablamos de oligopolios, cuando hablamos de oligarquías rentistas que extraen el dinero, que utilizan el beneficio Tú del dices que Estado. estás de acuerdo, pero no privatizarías Pemex, no le quitarías al sindicato de educación el monopolio que tiene sobre la educación mexicana. Quizá- Esos son quizá oligopolios. ¿Lo harías? Quizá es distinto. A ver, yo no tengo fórmulas. O sea, esto no se puede determinar con fórmulas dicotómicas sobre si lo hago o no lo hago. El sindicato a mí me encanta. Es una respuesta, no es Me una encantan fórmula. los sindicatos, creo que son importantísimos, tienen que existir y que funcionar. Ahora, si el sindicato de Pemex hoy requiere ciertas soluciones, eso es completamente distinto. No podemos tomar la parte y entonces elevarlo a general y decir, porque este nos cae mal o no nos gusta, como en realidad sucede, falta mucha transparencia y poco claridad de dónde están los recursos, es decir, todos los sindicatos están mal. Y eso es lo que creo que hace la diferencia cuando hablamos de poder y relación de fuerzas en lo concreto, que nada tiene que ver sobre si me cae bien el Baestero, si me cae mal Estos son Romero de mecanismos Champs. de control y demás. No, pero es un de tema lo de que estamos bien o hablando. mal, es un tema de que han robado durante Exacto. décadas. Pero esos sindicatos. O sea, Esos en no está específico. mal el sindicalismo, están mal esos sindicatos. Y hay ¿Qué opinas maneras de al respecto? resolverlo. Perdón, yo quiero regresar a dos cosas. Si lo bueno existe antes de lo justo. No, es que no puede haber cosas buenas si primero no hay justicia. Y durante la mayor etapa de la historia de la humanidad, no era justo que hubiera esclavos, ni era justo que las mujeres nos consideraran pendejas como para votar. Eso fue gracias al Ok, Estado. Entonces, primero tuvo que haber justicia para que entonces haya bondad. ¿Y qué es bueno? Pues lo que preserva la vida, lo que preserva las libertades. Y definitivamente, si a los hechos nos basamos, un sistema controlador donde asumes que los gobernantes son ángeles caídos del cielo, que saben mejor que la gente cómo asignar recursos, no es bueno. Eso de decir, es que el mercado no tiene mecanismos para asignar eficientemente, es decirle a la gente, ustedes son demasiado pendejos como para saber a cuánto comprar tomates, en cambio yo, burócrata, sé mejor que ustedes. Y en cuanto al ambiente, si vos te vas a las pruebas de lo que realmente está sanando nuestro ambiente, porque es evidente que tenemos los mares llenos de plástico, que estamos haciendo porquerías con los árboles. De hecho, las invenciones del mercado, como el tipo que en Perú está volviendo la neblina a agua potable, o el tipo que se inventó las mochilas con paneles solares, o las carreteras hechas de plástico, o ahora estos contenedores que recogen plástico de los mares, son inventos de individuos, no de burócratas, Pero y no llegan crees- más rápido gracias Gloria, al mercado. ¿No crees tú que la intervención de gobiernos, de acuerdos internacionales en No. favor de la reducción de emisiones No. está ayudando? No, ¿sabes qué es lo que hace? El protocolo de Kioto o el Tratado Ajá. de París te dice, a ver, China, vas a seguir contaminando siempre y cuando
cuando me des un cheque con dinero y vas a seguir contaminando. Si sirvieran esas cosas, no habría un tratado de París porque el protocolo de Kioto hubiera resuelto el problema. Pero si el mercado se autorregulara y ellos mismos contrapesaran estos daños que hacen al entorno, no sería necesario que hubiera protocolos de Kioto o Es que, acuerdos de París. ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que si vos como consumidor tenés conciencia y te importa el medio ambiente, vos como consumidor vas a comprarle a las empresas limpias. Al consumidor le vas vale a- madres, lo que quiere es su ah, mejor oferta. Exactamente. No. El consumidor le vale madres. Desresponsabilicemos a los que realmente ensucian. No, mano. No. Hagámonos responsables todos en vez de pretender que como hay un gobernante, ese cuate ahora nos va a volver a Para todos que el buenos. consumidor, Gloria, tenga ese tipo de conciencia, Sí. lo que hace falta también es una educación de calidad. Exacto. Si la gente tuviera la información de lo que hace teniendo un coche de 8 cilindros viejo y pagando una mordida en el centro de verificación, pues la verdad es que las cosas cambiarían si supiera el daño que Pero hace. mira la ironía. No, yo estoy totalmente en desacuerdo. Perdón, pero la si la gente gente ve por supiera lo el que interés hace. de su bolsillo. Por más Sí, que lo eduques, sí. le va a valer madres A las ver, emisiones tú el otro día de carbono estabas- y va tú el a otro hacer día lo que estabas más le hablando de convenga. comprarte un coche híbrido. ¿Por qué? ¿Porque te gustan? ¿Porque el diseño es bueno? ¿Porque Pues cuesta porque hay menos? escasez de gasolina y con el híbrido me dura un Bueno, mes. el aparte tanque. de la escasez de gasolina y Porque las hay malas desabasto. políticas, el asunto es que tú, si Pero no tienes estoy haciendo la suerte la de... neta pensando en el medio Lo ambiente. haces, la neta, porque te Es conozco y no digas mi mamá. ventaja. Lo dijiste. Es que me gusta Bueno, la idea de no además contaminar. de paso no contamina. Porque es pero más eso caro un coche así que un coche más barato. Yo siento que si la gente tuviera la información, tendría mejor opción Bueno, de pero ¿por qué escoger. estamos debatiendo nosotros? Aquí está claro. Antonio Tolini, que Solo hable. quiero terminar de decir algo respecto de lo del medio ambiente. Al fin y al cabo, no podemos esperar que el mercado nos dé ética. La ética te la dan en tu casa. Y el problema con la Con educación la información. en este continente es que la gente, a pesar que tiene esto, somos Un la teléfono celular con toda la información. Somos la generación con mayor acceso a la información de la vida. Por primera vez, de cada 10 personas vivas, solo una vive con menos de $3 al día. Una. Sí, $3 al día puede ser bueno o malo. Nunca antes en la historia ha sido mejor. Entonces, Cierto. a pesar de que tenemos esto, seguimos esperando que las personas que están interesadas en nuestra ignorancia, es decir, los gobernantes, nos eduquen. resuelvan. Entonces es como, a ver, gobierno, tú que estás interesado en que yo sea pendejo porque así compras mi voto más barato, por favor, edúcame. Ese es el primer problema de la educación estatal. Desde México hasta la Argentina está agarrada por sindigarcas, porque eso es lo que son, sindicatos de oligarcas, Sindigarcas. sindigarcas, que bueno. viven como reyes mientras se roban hasta el 90% Y del rápidamente- presupuesto de educación y la gente te sigue diciendo, el gobierno nos tiene que educar. Mano, si seguís esperando que el que te quiere bruto te eduque, te vas a quedar pendejo. Pues sí. Bueno, la educación hay- pública también hay una diferencia. tiene sus problemas. Venga, Antonio. Yo creo que hay un error. No debemos privatizar la ética. Entiendo que claro que los valores, la forma de entender el mundo, tu posición en él, tu relación con autoridades y figuras de jerarquía, se da por supuesto en la casa. Pues sí, tu madre, tu padre, tu abuelo, pero por Dios, claro que hay una ética pública, claro que hay un valor sobre cómo relacionarnos con las demás personas que vaya más allá del lazo familiar. Eso es lo que nos ha hecho estar en una sociedad civilizada y no en un clan. Es lo que nos ha permitido poder relacionarnos con otros. Claro que son una isla los libertarios, porque creen, y esta es la parte como muy sofisticada del argumento, es muy atractiva, Ajá. pero porque es una simplificación lógico-deductiva. Creen que todo lo podemos hacer a partir de nuestro ingenio, nuestra capacidad creativa, de ¿Y todo. no? Qué bonito, ¿no? No. Somos los que defendemos el No, autoestima, pero el ¿por qué? ingenio, la Gloria, creatividad. déjalo hablar. Yo quiero saber por qué no. Toda porque, la porque ¿sabes litera- qué? Te estoy oyendo y cada vez estoy más en desacuerdo. Claro que podemos... Toda la Bueno, pues sí, literatura. déjenlo hablar. Sí, toda la literatura. No, cabrón. No, no es cierto. Toda la literatura de los behavioral economics, es decir, la economía del comportamiento, Ajá. reconoce de entrada ciertas limitaciones que nosotros tenemos, que no podemos saberlo todo, conocerlo todo, ni ordenar preferencias de manera escalonada para poder saber exactamente siempre y en todo momento qué queremos. Claro que hay preferencias irracionales, pero no se da porque seamos tontos, se da porque no tenemos toda la información. Parte del problema que viene a resolver el gobierno es que tiene instrumentos, por ejemplo, de recolección de datos. El INEGI. El INEGI es una gran institución que permite a tomadores de decisiones determinar qué tipo de estructura tiene el mercado, cuál es la composición demográfica, cómo vienen los indicadores internacionales, porque como aquí nosotros no creemos que somos una isla, tenemos una relación con distintos actores y factores. Ese tipo de cosas las hace el gobierno o las hace una institución que se encarga de poder suplir los errores que nosotros en lo individual nunca podremos hacer. Madre mía, el gobierno supiendo los errores de los seres humanos. Me Ahora, aterra es esa que idea. ojo, a ver, Antonio, ojo. es Tú que estás fíjate, pensando en vamos a casos detenernos un segundo, concretos. Antonio. Vamos a detenernos un momentito. Aquí lo que estás diciendo es que entonces el gobierno va a decidir por mí.
No. Te provee de información. Bueno, pero toma decisiones y gobierna. El gobierno toma decisiones en la medida en la que genera la mayor cantidad de herramientas y recursos para que tú tomes una decisión. De decisión se ve acotada por ley, ya Si empieza hay, a tener un problema. creo que hay momentos en los que muy bien vale la pena No, y tiene que acotar haberlos. la Eso es libertad gobernar. para Pero- poder vivir en sociedad. Por ejemplo, el gobierno ha acotado mi libertad de comprar marihuana y fumármela. Considero y de que es un producirla y error. de comerciarla. ¿Tú consideras que es un error? Considero que es un error, por Entonces tú supuesto. eres un libertario. No, En ese caso. No, porque en el aquí caso es- de la marihuana. pero a ver, yo considero también que es un acierto que el gobierno determine que no podamos tener relaciones sexuales con niños menores de 12 años, Bueno, o de no, 16, eso o de sí. 18. Y eso está Por muy ejemplo, bien. De acuerdo. acotas tu libertad. ¿Es un problema? Yo creo que no. Pero que está acotando Muy la buen libertad punto. lo está haciendo. Pero es ciertas normas, y por eso es que hablaba de la ética pública. Hay algo que valoramos en lo público para poder relacionarnos con gente que no es nuestro lazo sanguíneo, que está de antemano. Ejemplo, yo llego aquí y, por ejemplo, no había visto al joven que nos está haciendo el favor de transmitir Facebook Live. Hay ciertas normas y comportamientos que me anteceden, que me hacen no llegar y darle un golpe en la cara a alguien que no conozco. ¿Cómo Pero es sucede que sí dan eso? ganas. Bueno, no. ¿Cómo sucede eso? Pues porque son patrones de comportamiento. Sí. Es una manera que existe en cómo nos relacionamos. Yo digo, si hay cosas concretas que no nos gustan, perfecto. Hay otro mecanismo para poder hacer ese cambio. Se llama democracia, elecciones libres. Este gobierno que antes existía, neoliberal, sindigarca, oligarca, horrible, ya cambiamos. No es el gobierno, es la gente que ocupa espacios en el gobierno, que tiene un proyecto político y que representa ¿Estamos hablando algo. de la política mexicana? En general, yo ahorita podría hablar de un caso en el que la confianza está haciéndose revertida, porque sí es bien distinto que gobiernen los priistas, con el desencanto que generaron el gobierno de Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador ahora. Es real. Se está yendo de La priistas. gente confía. Tenía que ¿Podemos salir. dejar la propaganda Tenía que política salir. fuera de Están tu los datos. romance Romance con el Son, poder, cabrón. son Los los... besitos al peje en los cortes Aquí estoy comerciales. como superanalista. Esto se publicó el día de ayer en la portada del Financiero, en las encuestas del trabajos demoscópicos de Alejandro Moreno. La Cierto. gente confía en su gobierno. ¿Por qué? Porque importa quiénes están. Ok, aquí el asunto es, regresemos a la cuestión del libre mercado y de cómo el gobierno puede tener injerencia en mí, en lo que yo escoja hacer con mi inteligencia, mis posibilidades, mi dinero y mis decisiones. Ahora vamos a un pequeño corte y regresamos con ello. El libre mercado, no porras y besitos al gran líder, cabrón. Es que es un país que vivimos con un gobierno en el que la gente ya confía. Pues eso es lo que pasó. Bueno, oye, entonces yo Ya no no le soy digas gente, más. yo soy extraterrestre, cabrón. Tú no confías Tienes en el una- gobierno de tiene- López Obrador. Existe una minoría que no. No. Y se vale. Pero Tengo- no vengo a tengo decirle, una eres un loco, estúpido, terrible salte de la radio. desconfianza, de hecho, Bueno, se vale. Te genera desconfianza. se me vale. genera desconfianza. Se vale. Bueno, a mí lo que no me queda claro es por qué nos hemos desviado tanto y no Exacto. hemos hablado del El papel libre del mercado. gobierno en el libre mercado. Ya lo expliqué. Pero vamos a regresar a ello, Gloria. Antes de que, porque si no, no te queremos cortar a la mitad. Vámonos a un corte comercial, a la dulce música del capitalismo. Para que goce Gloria oyendo jingles, anuncios de Coca-Cola. Bueno, están con nosotros Antonio Atolini y Gloria Álvarez hablando del libre mercado. Esto es La Corneta, una corneta distinta, una corneta de encuentro de ideas, una corneta en donde hablaremos, platicaremos y nos conoceremos los unos a los otros. Y eventualmente Antonio y Gloria se besarán. Surgirá el Güey, amor, re- los niños Están Atolini. restringiendo Mira, nuestra como, libertad de como decidir. buena libertaria no le voy a dar mi propiedad privada a Claro. alguien que no la quiere, ¿me entendés? ¡Oh, no, no! Estamos por Facebook Live también. Ya me orillan a decir. Ay, bueno, La ya. corneta FM, volvemos. Bien. Esto es La Corneta. Los precios del martes y miércoles de Chedraui les encantan a todos. Y aquí no son ningún cuento. No voy a hablar del pendejo del... No. Claro que viene a subirnos el rating. Pues, no, pues yo voy a aprovechar para decirle, aquí está la Biblia de AMLO, que me la leí completita. ¿Qué es? El neoliberalismo, la salida 2018 del PG. Ok. ¿Qué te pareció? Cada Mira vos, el problema es que, por ejemplo, te habla de zonas de libre mercado con Guatemala y Estados Unidos, y en la siguiente página te habla de control de precios. Así es. Entonces, como, brother, no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Pero vamos a hablar de lo del neoliberalismo, hablemoslo al aire, que eso sí lo quiero ver. Nada, hay este libro que se llama Get Out of the Way, Quítate del Camino, que te demuestra cómo los países que más crecen son precisamente donde su gobierno se quita del camino. Y para los que les preocupa de verdad el medio ambiente, una visión libertaria de economía y medio ambiente, de Juan Benfeld, está disponible en internet. Es un panfleto bastante chiquito y te habla de cómo la tecnología y el ingenio humano realmente hacen más por el ambiente. Gloria, ¿puedo leerte este mensaje que Sí, acaba de por llegar? favor. Te dice Alejandro Villegas, qué buen debate, me encanta cómo habla Gloria Álvarez. Te amo, háblame con groserías y hazme un hijo.
Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos simultáneamente. Ay, no. Y sí, ¿no? Las redes están en llamas. Aquí en México hay libre saqueo y libre explotación. Sí. Me están pidiendo que les vuelva a enseñar el mapa. Más. Este es el... Enfócame, güey. ¿Por qué no dejan hablar A ver, a te Tolini ayudo. como lo hacen con la Espérate. morra? No, está bien. Se está peleando con su mapa. Yo así, bueno, pues está cayendo. No, sí lo dejamos. Yo A también ver, estaba dando ahí. Sí, como no, que se lo podía. saca. Este es el mapa de la libertad económica del 2016, o sea, ya tiene unos añitos y es gobierno de Peña Nieto en México. Ahí pueden ver América Latina. No hay casi ningún país a excepción de Chile. Guatemala, que sí tiene bastante libre mercado, pero lo que no tiene es igualdad ante la ley y Estado de Derecho, que ese es su gran problema. Costa Rica y Panamá son los únicos en azul. Luego la mayoría están en rojo, como pueden ver, los países menos libres. Y como dato, los países más libres del mundo tienen a sus pobres 11 veces más ricos y viviendo hasta 15 años más de vida que los países menos libres del mundo. No, pues está cabrón. La cifra está de la chingada, cabrón. Entonces, esto es el Instituto Fraser de Canadá, para que no me digan que es de los gringos. Y ahora pueden ver el de 2018. O sea, Ahí está, aquí está México. También pueden ver ahí los estados más y menos libres de México. México está en el puesto 77. O sea, hay 76 países donde es más fácil hacer negocios sin tanta corrupción. como México. Gloria en su rollo y... está ¡Qué cabrón. duro! ¡Qué duro! Hasta 15 años. ¡Uf! No, pues es que ya me dan ganas de pasarme Está al lado de cabrón. Toño porque van, este güey ya está aquí con las porras. Cuéntame para- qué tan No, increíble ya. eres, Gloria, por favor, dime. Y para Lo lo que de pasa es que yo sí Escandinavia, pienso mucho más este para libro allá. es genial. Suecia, el otro Pienso modelo. muchísimo más en Mauricio ese Rojas fue un chileno que se fue huyendo de la dictadura de Pinochet al paraíso socialista de Suecia y escribió este libro sobre cómo Suecia del año 60 al 90 realmente experimentó con el socialismo y le fue en la fregada. Y en los años 90 fue donde se liberalizó. Esta es una publicación de la Fundación para el Progreso. Es bastante interesante. Se los recomiendo. Para lo de la típica paja, pues, de que Escandinavia es socialista, realmente, A ese tema vamos a llegar ahorita. sí. Si ven el índice de libertad económica, no. Tranquilo, güey. Todavía faltan 2 años para que me Hay un expropiemos chingo de la casa. libros. Para que no me critiquen de fucking priista. Este libro es espectacular y explica por qué ni el PRI ni el PAN son de libre mercado. Aquí están todas las cagadas de Peña Nieto, el retroceso de Enrique Peña Nieto. Este libro está muy bueno. Yo lo estuve promocionando y te habla de por qué ni el PRI ni el PAN son de libre mercado. Y ahí tengo más, ahí lo voy sacando. Oye, pero ¿por qué no muestras tus propios libros? Bueno, sí, también traje este. Porque Gloria es escritora. A ver, El engaño populista. Se lo escribí con Axel Kaiser. el engaño populista. ¿Por qué se arruinan nuestros países? O sea, América Latina, es a lo que te refieres. Sí. Y cómo rescatarlos. Sí. ¿Ya leíste esto? No. No. Entonces podemos estar Váyanse a la verga. El gobierno actual no va a expropiar mi casa todavía hasta como en 2 años. Como en 2 años todavía vamos a sacar a la gente de su casa. Lo vamos a hacer, vamos a vender, va a ser mercado de frutas y verduras. Si tienes más de 3/4, órale, a la calle, güey. Es un hecho que ahorita el mercado inmobiliario está hecho cagada, güey. Cagada. El Papa y el capitalismo. Cómo Bergoglio es también parte del socialismo del siglo XXI. Está bien interesante este libro. No recomendado para católicos recalcitrantes, pero sí para gente pensante, de Axel Kaiser. ¿Bergoglio es un papa socialista? Sí. De hecho, él estuvo en las juventudes ¿Cristo era peronistas. socialista? Cristo, a ver, primero a ver si existió. Y si existió, yo creo que era como the ultimate hippie. O sea, Claro. pero también era bastante libertario. Acuérdate que defendió los derechos de las prostitutas. XEXFM 100.000 watts. Ciudad de México. Los 40 101.7. La corneta nunca se siente larga. La corneta te entretiene. Y te informa. La corneta. Hay un tema. Estamos de vuelta en la corneta. Cadena de oración
Cadena de oración. A José Ramón San Cristóbal. Ajá. Cadena de oración. Cadena Pido de en este oración, momento, por favor. cadena ¿Por de qué? oración porque está al borde de un ataque psicótico. De nervios. Está al borde de un ataque de nervios, diciéndome que esto está a punto de colapsar, Ya, que todo está nada, mal. el programa. Pido una es cadena que tus de oración. comentarios pegados al cierre del poder, güey. Bueno. O sea, de plano te huele a bragueta la boca, güey. Bueno, yo estoy muy contento con el gobierno. Es terrible, güey. Güey, bueno, pues aquí tenemos un Pero gobierno bueno, que representa. no estamos hablando de nuestro gobierno No, federal no, no, actual, tratemos de evitar estamos ese hablando tema. Adorados. del libre mercado. Así es. Yo tengo bueno, quisiera decir una cosa. Yo no creo que el mercado deba ser totalmente libre porque el ser humano tiende a ser bien gandalla, Rapaz, bien abusivo, voraz. bien rapaz, no conoce los límites y creo que sí es necesario que exista un Estado que regule el comportamiento. Bueno, leyes. Poco escrupuloso. Sí. Sí, bueno, leyes y un gobierno que las aplique. Sin duda. Pues si no, no se puede. Mi pregunta para Antonio sería, Te escucho, ¿hasta Eduardo. dónde crees tú que debe intervenir el gobierno en los mercados? Es que esas son decisiones que se toman de acuerdo a las circunstancias. Entonces tú puedes tener un extremo como Haití o Somalia, en donde estás completamente desregulado, donde no tienes al Estado y estás ahí dejando a la gente a su suerte. O puedes tener pues, estados mucho más cerrados, si quieres una economía Corea como del la de Norte. Corea del Norte, que pues plantean objetivos políticos distintos. Esos objetivos políticos creo que hay la posibilidad de discriminar entre cuál vale términos de utilidad, cuál genera más beneficios para la gente. Yo creo que Pero sí mira, por es ejemplo, la democracia, sí es la Está el competencia. ejemplo de lo que teníamos en los 70s y 60s en México. Una economía proteccionista, una Cerrada. economía que no permitía la competencia de compañías extranjeras, no permitía muchas importaciones y exportaciones. Y bueno, la cosa iba, digamos, bien. Sí, Más o menos, porque Ajá. cuando se abrieron los mercados, lo que sucedió es que entró la competencia internacional y vapuleó Claro. a la empresa mexicana. entonces esas son decisiones de política. Pero entonces queremos economías cerradas, protección. ¿Hasta dónde? Depende. Repito la Nos repito la estamos pregunta de desviando. Eduardo. ¿Hasta dónde debe intervenir el Exacto. gobierno la respuesta, en el intercambio de la bienes y respuesta servicios de la más gente? responsable es depende. Depende cuáles son las ventajas comparativas que tenemos, por ejemplo, ahorita. Por ejemplo, un caso bien concreto. Tenemos un asunto en la renegociación del Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con aranceles del mercado de acero y aluminio. ¿Vale lo mismo los aranceles para el mercado del acero en nuestra comparación con Estados Unidos? No. Porque en el aluminio nosotros tenemos una industria mucho más intensiva. En trabajo tenemos una capacidad para poder intercambiar mucho más fácil. N cantidad de razones para las cuales decir, ¿los aranceles son malos? Yo digo que no. ¿Son siempre buenos? Tampoco. ¿En todo aplica? No. ¿Puedes explicar a la gente qué es un arancel? Es el impuesto que tú le impones a un bien que estás exportando o importando. Es la manera en la que dices impuestos, Impuestos a las pero importaciones y cuando tú exportaciones, sacas claro. un mercado al exterior o tú metes dinero al exterior. Eso es un caso concreto. ¿Tengo una fórmula que de antemano me da las respuestas que en política siempre van a dar resultados acertados? No, depende. Esa es la respuesta más responsable. Gloria, la misma pregunta para ti. ¿Hasta dónde debe intervenir el gobierno en el intercambio de bienes y servicios entre personas? Yo creo que el gobierno y la economía tienen que estar absolutamente separados, como tiene que estar Iglesia de Estado. También ¿Eso creo... es lo que dice López Obrador? No, porque Separar eso el significa, poder eso económico, significa quitarle el político. todos los recursos que el gobierno tiene, es decir, petróleo, subsuelo, agua, al Estado. Y Ok. eso es algo que AMLO no Y está haciendo. privatizarlos. Y sí, dárselos a individuos. De hecho, eso es lo que genera que cada quien se haga cargo de las cosas. Si vos, por ejemplo, volvamos a lo de la contaminación, a Belice. Yo hice un video de la cantidad de plástico que hay en las playas de Belice y te das cuenta que en los terrenos que no son de nadie está lleno de basura. Los terrenos que tienen a un propietario se limpian todos los días. Pero eso es Entonces, anecdótico. lo que es de todos no es de nadie. No, no es anecdótico. Por esa razón los mares están llenos de plástico, porque no hay derechos de No son propiedad. de nadie, a y nadie como le son importa. del gobierno y el gobierno no es nadie más que los individuos parásitos en un momento de turno, les vale madres. Entonces, para mí, yo creo en la separación absoluta de economía y gobierno, creo en la separación absoluta de iglesia y gobierno y de educación y gobierno. ¿Qué sí tiene que hacer el gobierno? Educación, o sea, el gobierno no está obligado a educar a su población. No creo. Yo creo que los que están obligados a educarse en el siglo XXI somos nosotros mismos. Toma, eso te dejó a ti helado, Es que güey. sí, el gobierno. Y aparte, yo- pero espérate. Perdón, Gloria, pero yo siento que el gobierno sí tiene que proveer educación. Yo no creo, porque el gobierno no provee educación, provee Depende. adoctrinamiento. Por eso en todas las escuelas estatales de América Latina hay un auditorio Carlos Marx, un busto al Che Guevara, porque el gobierno te va a educar conforme ellos quieren que seas un borrego y te van a dar solo una parte de la historia. Ahora, ¿Pero qué pasa con la gente pobre que no le alcanza para una escuela? ok, ahí vamos entonces. En vez de subsidiar a los que dan la educación,
Que les den dinero subsidies. directamente a los niños. Exacto. ¿Qué? Es un sistema que de hecho es el que hay en Suecia, que es el sistema de vales educativos. Entonces, en vez de subsidiar al que produce la educación, vos subsidias al que la consume y le das un vale educativo a los papás o a los niños directamente si Eso son está haciendo la huérfanos. 4T. Un vale Les decís- educativo es dinero, o sea, estamos hablando No, no de es dinero, no. Es que aquí está No, la no, cosa. no. Para que no lo puedas malutilizar, no Solo puedes. se No, puede utilizar para es eso. un vale que te dice, vale por quinto primaria, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, tú como papá de familia dices, ok, Wow. ¿a dónde voy a meter este vale? ¿A escuela A, escuela B, escuela C? Que pueden ser escuelas Esto- privadas incluso. en Son ese- privadas, sí, no habría son- escuelas no hay. más que privadas. Entonces, pero igual, o sea, estás subsidiando al que consume la educación en vez de subsidiar a los indigarcas marxistas que tenemos en América Latina. ¿Qué genera eso? Una competitividad interna dentro de las escuelas, porque Sí. todas van a estar peleándose por llevarse más bonos. El que tiene la mejor oferta recibe la mayor parte de los recursos. Exactamente. Eso es libre mercado. Y total además, absoluto. y además las escuelas se empiezan a focalizar. Unas serán más científicas, otras más artísticas, otras más musicales, por Muy ejemplo. bien, muy bien. Y tú sabrás a dónde metes a tu hijo. o hija. Interesante Ok. idea, muy a tono con la 4T, que ahora ya le da el dinero No. directamente a las mamás, ya no se las da a las estancias o a las guarderías. O por ejemplo a las mujeres golpeadas, te voy a madrear hoy. Sí, pero luego les te dan la el dinero, plata, te les vuelvo da a madrear plata en y me físico. Les das dan el dinero, no un vale. No un vale. Esa es la ¿Qué diferencia. pasa? ¿Qué te parece esta idea? ¿Es el artículo 3 el que habla de la educación? Quiero ponerles un Quitarlo y darle el dinero directamente a los No. niños en forma de vales para que escojan los papás la escuela que mejor les convenga. Yo creo que somos mucho más complejos y capaces además de diseñar mejores maneras para poder convivir en sociedad. La educación es un derecho, no debe ser un bien de consumo únicamente. Entiendo que existen personas que puedan Yo proveer estoy de acuerdo con educación eso. particular. Es un derecho, que no es ¿Qué? ¿Qué? privada. ¿Estás de acuerdo con la Tolini, Es güey? un derecho humano el Ojo, tener educación. que no es educación privada, es educación que se imparte por particulares, porque la educación no es privada, hay reglamentos, hay programas, hay formas en las que el Estado Claro, últimamente planes, tiene. se tienen ¿sí? que adecuar No los está planes del privatizada. Te voy a poner un ejemplo de cómo el neoliberalismo o el proyecto económico ramplante, donde establece solamente como consumidores, llega a tergiversar incluso cómo entendemos la vida. Un día me pasó, estaba yo subiéndome en un Uber y estaba yo arriba en la parte de adelante y me sentía bien incómodo porque traía la música que no me gustaba y los vidrios abajo y haciendo mucho ruido. Y dije, es que le puedo reclamar. Tú le estás pagando. Exactamente. Dije, el cliente tiene la razón. Por supuesto que le puedo reclamar. Pero luego me puse a pensar, justo este valor Me moral, apuntes perdón, con perdón. el dedo así me hace sacar un ojo, cabrón. Justo Mira. esta es la primera intuición que tuve, Ajá. Estaca, justo el de, el cliente tiene la razón, el que paga manda. ¿Y Y sí? luego dije, quizá no. Dije, a ver, puedo tener consideración, una empatía sobre, pues igual el tipo está enfermo, igual el tipo tiene un día complicado, quiere escuchar algún otro tipo de música. Quizá el valor primigenio no deba ser que yo te estoy pagando y por lo tanto yo te puedo exigir sobre Bueno, ti. eso está muy bien. Habla bien de tu persona, de que eres empático y dices, bueno, lo aguanto, pero como Pero cliente. ahí voy sobre el como tema. cliente que está Pero pagando. yo quiero un ir a servicio, qué tienes punto va. derecho. A lo que voy es que ese es un valor, una ética distinta en donde no impera únicamente la lógica de la ganancia, sino quizá la solidaridad. Y ese tipo de cosas lo hace cuando el derecho a la educación se entiende regido por una visión colectiva, Qué bonito social. lo que acabas de Qué decir, bonito, Antonio. pero me parece es que no es utópico, lógico, ¿no? sí. No, Esperar que Eso es una todos decisión tengamos- personal. Cuando tú pensabas, a ver, ¿vieron la película de Men in Black? La 1, Sí. la Sí. 1. Pasa que cuando está Will Smith, está sentado, saliendo luego de la agencia intergaláctica que defiende a la Tierra, y llega Kay, Tommy Lee Jones, Ajá. y estaba así agüitadísimo, súper triste, y dice, no mames, qué pedo, qué onda con esto. Le dice, a ver, carnal, hace 1000 años tú creías que la Tierra era plana. Hace 500 años tú creías que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pues hace 20 minutos tú no sabías que había una agencia intergaláctica que buscaba velar por la seguridad de los terrícolas. Es decir, el conocimiento, lo que nosotros consideramos valioso y la manera en la que nosotros nos organizamos como sociedad, cambia. Creo que hay formas de defender que hay cosas que el mercado no debe sujetar a sus reglas. Hay ciertas cosas. ¿Cuál Porque es? ya le concediste la educación. La educación, No, la educación dices tú es que un debe derecho, ser yo creo que es un educación, humano. derecho. Yo creo que es un derecho la humano salud, universal, ¿eh? Así como la salud también. La protección de los derechos de la infancia. O sea, hay cosas que creo que vale la pena proteger donde la ramplona libertad de consumo no deben Bueno, no incorporarse. utilicemos adjetivos agresivos. No, es ramplona. Que haga O sea, que diga lo que por quiera. ramplón me Oye, significa, hablo Yo sobre sé, algo yo sé, rajatabla. Entiendo. Aquí el asunto es que eso que dijiste, tu ejemplo del Uber, es una decisión personal, me parece aplaudible. Pero yo creo Qué que bonitos sentimientos tú tienes tienes, el derecho Antonio. Hago como mucha cliente. historia. Tú tienes- Recojo los sentimientos de la nación. Como cliente tienes derecho a exigir un mejor servicio, sin duda. Quizá. Pero como ciudadano puedes tener empatía con Pero otros ciudadanos. esa idea de poner la lógica humana por encima de la lógica comercial
suena muy bonita, pero no es real. Se puede. O sea, o va a ser real en un pequeño Se porcentaje de puede. la población. La gran mayoría va a agandallar y abusar. Bueno, es parte de la sociedad. Es difusa, es confusa, no podemos encasillarla. A Gloria ya le están saliendo rayos No, láser de no, los no. ojos. Rayo No, no, privatizador. no. A ver, hablemos de derechos. Según la teoría libertaria, Ajá. que se apega a la realidad, no a lo que nos gustaría, que No, es lo que hombre. hacen los socialistas, sino a la realidad, tú naces con 3 derechos. Y un derecho es algo maravilloso, porque vos no necesitas que nadie renuncie a nada para vos tenerlo. Y los 3 derechos básicos son derecho a tu vida, Sí. fácil, naces de tu mamá, estás vivo, que nadie te mate, derecho a tu vida. Derecho a tu propiedad privada, que tus primeras 2 propiedades privadas son tu cuerpo y tu mente. Porque con tu cuerpo y con tu mente, poniéndolas en uso, siempre que haya libertad, vos podés entonces adquirir el resto de propiedades privadas, ¿no? Una oficina, una casa, producir, etcétera. Una educación, lo que Una tú educación, etcétera. Y por último, la libertad, el derecho a ser libre, para crear, innovar, pensar, todo lo que hemos hablado. Ok, vida, libertad y propiedad. Esas 3 cosas, tú no necesitas que alguien muera para estar vivo, no necesitas que alguien no produzca para tú producir, ni necesitas que alguien sea esclavo para tú ser libre. Ahora, ¿cuántas veces ustedes han visto nacer a un bebé y que venga con un vale que diga, vale por toda la educación primaria, secundaria, universitaria y doctorado, ya está todo pagado? ¿O cuántas veces han visto nacer un No, bebé no hace falta porque que ya diga, ciudadano. vale por todas las vacunas, Ya está en la operaciones, Constitución, ¿no? inyecciones? No tiene que Sí, sí, traer pero el- espérate. El niño no viene con ese papelito y hasta donde yo sé, las escuelas y los hospitales no crecen en los árboles. Alguien las tiene que producir, ¿cierto? pagarlas. ¿Y qué vamos a tener? ¿Esclavos que lo produzcan de gratis o le vamos a pagar a esa gente por producirlo? Y en el momento en que hay un costo, a alguien vas a tener que chingar sacándole un poquito de impuestos, dinero ¿eh? con impuestos para pagar eso. Y lo que se defiende en América Latina es seguir pagándole a los indigarcas ese dinero, en lugar de dárselos a los que lo reciben. Derecho a tu educación significa que tú tenés el harto derecho de leer todos los libros que te den la gana y ningún gobierno y ninguna sociedad debería de prohibírtelo. Derecho a tu salud significa que si vos te querés operar y ser transgénero, por ejemplo, nadie te lo debería de impedir. O sea, no confundamos necesidades que alguien tiene que pagar con derechos. Y la teoría libertaria lo que te dice es, siempre que vos vivas en una sociedad donde tu gobierno haga lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer un gobierno? Garantizarte la vida, garantizarte la propiedad y garantizarte la libertad. Es decir, que si alguien te jode en un contrato, vos podás ir a un juzgado y no te digan como pasa en América Latina, sobórneme o se jode en la cárcel. No, que haya igualdad, pero ante la ley, que es la igualdad de la que los socialistas nunca les gusta hablar. Y vivimos en un continente donde si vos sos de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. Y es Usted no cierto. sabe quién es mi papi. Ciertísimo. Y si vos naces de cierta clase social para abajo, aunque seas inocente, te podriste en la cárcel. Entonces, la desigualdad ante la ley, la falta de Estado de Derecho, es la que hace que los contratos en América Latina no se cumplan. Entonces, vos no puedes tener libre mercado si no hay Estado de Derecho. Y eso es lo que el gobierno debería de hacer. Correctísimo. ¿Puedo hablar? Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro que puedes hablar. Vamos a ponerle en la historia de Gloria. En efecto, tú naces de tu padre o tu madre, o sea, naces de tu madre y estás en una familia. El tema es que es bien real, que sí importa el material de tu cuna, sí importa. No importa, Tolini, el eso es código- materialismo. No, está Eso es medido. decirle a la gente No. pobre que porque no tiene recursos Sí, no son libres. Gloria, ¿Quién sos tú para está decir medido. eso? Gloria, No, pero sí Eso hace es diferencia. arrogancia. Sí hace una Espérenme, diferencia en la vida de la gente de déjenme dónde proviene. explico esto sus porque- orígenes. Termino el punto. Déjame vale, explico sí. esto. Es lo que en la literatura llaman movilidad social. Solo el 1.5 de las personas que nacen en el decil, es decir, el grupo México? en México, esto estudiado por el Centro Espinosa Se Iglesias, mueven en la sociedad. O sea, terminan siendo más en ricos lo de lo que nacen. socioeconómico. ¿Por qué? Porque claro que importa. Esto es real, esto sí es algo que existe. El material de tu cuna, el código postal y el apellido que te cargas, consideraciones que tú no eliges, tú no eres hijo de tu Y tristemente en México también el tono de tu piel. Además, incluso también, Luis Monroy Gómez Franco, estudiante del doctorado en CUNY, amigo mío, ha hecho además muchos trabajos sobre esto. Además, tu tono de piel. O sea, es material de tu cuna, código postal y tu apellido. Y además de cómo te ves, claro que influye en el desarrollo que tienes tu vida. Es decir, claro que estás vivo, solo que depende dónde naces para que el proyecto de tu vida esté condicionado de origen sin que tú tomes una ahora decisión mira, Antonio, nomás libre. quisiera yo hacerte una pregunta. Como una persona que ha hecho todo lo posible por darle en la madre a su carrera y a su vida, que soy yo, sin embargo, me va bien, me va muy bien. Ahora, yo no tengo, nunca, jamás me ha recomendado nadie para un trabajo.
Nunca jamás me ha dado nadie nada, absolutamente, para que yo siga lo que me gusta hacer, que es estar aquí ladrando tarugadas en un micrófono o en la tele o eventualmente en una película. No es una regla que si tú tienes un apellido y te llamas Atolini y eres alto y fuiste al ITAM, te va a ir muy bien. No es una regla. Yo también conozco mucha gente de muy buenas familias que están bien jodidos por pendejos. Sí, o sea, esa es la verdad. Sí, sí. Digo, porque me parece muy... Pero déjate de una cosa. Bueno, hombre, Tu muestra- sucede. Hay excepciones. Sucede, pero no es una regla. Pero estadísticamente es la excepción, la Sí, gente que logra sí. salir de su... Salgamos un poco de lo que nivel conocemos social. y además qué bueno que tienes una historia Es de vida que es cierto. digna de contarse y decir, soy un hombre hecho y derecho que ha superado trabas que algunos otros no han podido. El Drogas, problema desmadres, es que en tarugadas, México, o sea, de todo. y por lo general en el mundo, sí existen condiciones que afectan tu desarrollo incluso antes de que tú nazcas. Y la libertad, mucho importa no solamente ser libre en papel, Ajá. es la capacidad efectiva para poder ser libre. Y tan sencillo como, si tú entre los 0 años y 6 no consumes una cantidad calórica de nutrientes específicas, el desarrollo cognitivo de tu Va cerebro, a ser tu capacidad de procesamiento, Sí, de sí, pensamiento abstracto, es distinta. Entonces, Sí. no alcanza la voluntad. ¿Qué me encantaría de veras? Me encantaría vivir en un mundo en donde la voluntad es poder. Si quiero, puedo. Sería facilísimo. El tema es que eso no Parece pasa. que ya vives porque pues, si quieren se acaba la corrupción. Ah, no, perdón. Bueno, hay cuestiones que administrativamente sí son bien distintas. O sea, te pongo el ejemplo. ¿Por qué durante 2 sexenios alguien no denunció al huachicoleo que estaba claramente identificado en las orificias del torre de Pemex? No, hombre, y salió a pedir Y de boca llegan el 30 desmadrito, días ¿eh? y dicen, señores, es que tenemos esta información. ¿Por qué nadie lo había sacado? Pues es que hay ciertas cosas que en términos de voluntad política y por estrategia sí son distintas. Pero eso es otro Y tema. salió a pedir Yo tengo de una boca pregunta. el desmadrito, Antonio. Volviendo a lo que estabas diciendo. Sí, Eduardo, te escucho Los con mucha países atención. con gobiernos de corte socialista han logrado tener mayor movilidad, darle a su población mayor movilidad social, es decir, que la gente pueda salir de la pobreza más fácilmente. Sí, te voy a decir un caso. Estados Unidos en la década de los 30. El gran proyecto de desarrollo. En la gran depresión de los Estados La manera en la Unidos. que salimos, la que salió el mundo, no solo Estados Unidos, la manera en que salió el mundo de la Gran Depresión, el New Deal de Roosevelt, o sea, planteó una intervención importantísima para poder romper el vicio que tenía el mercado, que no alcanzaba a distribuir bienes y servicios tan básicos como luz, agua, teléfono, comida. Además, me gustaría enriquecer el comentario. Era la época de los Rockefellers, de los grandes varones de la industria, A los y que- donde la mayor parte de la gente no tenía absolutamente nada y había estas grandísimas fortunas sin ¿Y regulación. qué hicieron? Impuestos de tasa marginal elevadísimos a las grandes fortunas. O sea, a ver, no es lo mismo si tú percibes Proporción. 10,000 pesos Impuestos al mes. progresivos. Se llama impuestos progresivos. ¿Por qué? Porque la, Chingar al que la más hace. cantidad... Claro. Es que la riqueza no se hace en el vacío. Y en términos sociales se depende de muchos otros factores más allá de tu propio intelecto. Ahora, ¿qué me encantaría tener en México? Empresarios que innoven, que arriesguen, que compitan. En realidad es que hoy tú ves a rentistas que pues simplemente gozan por condiciones de competencia dice la mafia desleal. del poder. Pues Es sí. que esto es lo que a mí me pone luego de malas. Es que es Poner comparativamente... a todo el mundo en la misma No, caja. Te pongo a los bancos. ¿Por qué los bancos en México están cobrando una tasa de porcentaje de las comisiones Ajá. que no son similares a sus matrices en los países de Europa? ¿Por qué tú tienes a Santander, a BBVA y los países que aquí sí operan con márgenes extra normales, que son el del 33, 35, Por falta tasas de- hasta donde yo mercenarias? entiendo, por Mario falta de Delgado, regulación mira a la Mario hora de Delgado, extender mejor crédito. aguanta. Y Ese en tema- España tienes 16. No, es que el tema es que el mercado no lo puede todo. Hay decisiones políticas. Siento que ya le toca a Gloria, pero Adelante. me gustaría que Ok, ella nos dijera vas. qué opina de estos países donde el socialismo incluso el New Deal de Roosevelt, Ok. ha sacado de la pobreza a la gente por tener un gobierno que interviene más. Vale, voy a empezar con esa. Primero que nada, el New Deal no fue respuesta a absolutamente nada. Y la razón por la cual se da la crisis del 29 es por la creación de un ente estatal que va en contra de la Constitución gringa. Y ahí fue donde Estados Unidos empezó a joder. ¿Qué ente fue ese? La Fed, la Reserva Federal, que empezó entonces a controlar la manera en que vos podías invertir, ¿Qué es tener oro. rápidamente la Reserva Federal de un país? La Reserva Federal de un país te va a determinar la macroeconomía, es decir, la planificación central de a No. cuánto tienen que estar los precios, No. a cuánto tiene que estar la tasa, Eso claro que no sí, es. y el acaparamiento y el desmantelamiento del patrón oro, No que era es. lo que permitía la inflación absoluta de tu papel moneda. Perdón, es que Porque eso no sin es. tener el patrón oro, A ver, entonces tu rápidamente, papel entonces. moneda
te va a hacer la inflación a niveles estratosféricos, no. que es lo que Keynes le recomendó a todos los políticos. El keynesianismo, que es el New Deal, es el Adorado. despilfarro, ¿no? Consumir y producir y producir y producir y consumir y Para activar la endeudarte economía. para que milagrosamente se reactive la riqueza. La verdad es que el New Deal no fue lo que salvó a los Estados Unidos, fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el meter una economía armamentística para salvarle el trasero a Volcaron- una economía que venía completamente Rápidamente, volcó acabada. la industria americana. Henry Ford, por ejemplo, Interesante. tuvo que poner Sí. su industria de Ok. hacer coches a hacer aviones Ahora- y se enriquecieron increíblemente Sí. los Estados Ahora Unidos. hablemos- De ahí que son una economía de Voy por eso. Vamos a los Rockefeller, los JP Morgans y todo esto. Se cree que el capitalismo era tan voraz y rapaz que entonces estos oligopolios iban a ser inevitablemente desmantelados y por eso se hace entonces que el gobierno intervenga. Ahora, la realidad es que si se hubiera seguido el curso normal, Rockefeller de todas maneras iba para la calle porque su queroseno estaba siendo reemplazado por la electricidad. Y eso Es es decir, así como Uber está dejando a los sindicatos de taxistas en la calle, así como Airbnb está poniéndole competencia a los hoteles, cuando vos dejas que el mercado, y no es una mano invisible tipo Casper, es el montón de individuos tomando decisiones racionales, eventualmente vos vas a tener competencia. No existe un monopolio natural. Por eso si vos ves las empresas de hoy en día, no eran las empresas de hace 50 años. En cambio, los gobiernos, como no tienen competencia, siguen mamando de los impuestos que todo el mundo paga y nunca se van a la quiebra, porque no importa qué tan ineficientes sean, nadie les pone competencia. A ver, Ahora, sí está- solo, es que espérame, hay cosas solo quiero que no son terminar con ciertas, algo. Gloria. A ver. Neoliberalismo. Vamos a, ver, espera, a la espera, palabra Gloria, santa. Me gustaría dejarlo que te Sí, responda. pero solo quiero decir algo Sí, adelante, del que siga, neoliberalismo. No, que siga. De acuerdo a la Santa Biblia del Peje en la salida de 2018, el neoliberalismo es el culpable de todos los males cada 3 páginas. Ahora, neo significa nuevo, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, si hay un neoliberalismo, hubo un liberalismo. Sí. ¿Cuándo jodidos en América Latina ha habido liberalismo? Es Porque mucha desde que fuimos colonia española, los españoles le prohibían a gitanos, alemanes, ingleses, franceses migrar acá y todo lo que se extraía de las Américas era controlado por un monopolio estatal llamado el Consejo de las Indias. En este continente jamás ha habido libre mercado. Entonces, no me hablen de un neoliberalismo cuando nunca ha habido ni siquiera Yo liberalismo. creo que a nadie le queda claro, además, el neoliberalismo. No, claro que queda claro. Que A es- ver. a ver, rápidamente, ¿qué es? A ver, de entrada, claro que existen monopolios naturales y se definen como Dame un aquellas ejemplo. aquellas empresas que tienen costos medios Dame un decrecientes. ejemplo. Por ejemplo, Telmex. Telmex no es... Telmex es un monopolio Claro, natural. no Tiene es natural. costos- no. Un gobierno pone una ley No, para que nadie Gloria, le pueda hablo en poner términos económicos. competencia. Bueno, pero espérame tantito. Pero ¿cómo? Natural es que lo Puede crea el ser mercado. natural, Así no. se llaman. Lo que Natural, está no, diciendo perdóname. Gloria es, o sea, Natural es que el mercado tuvo que libre crecer de la Déjenme mano del acabo. hace que gobierno, haya un monopolio. Lo que Déjenme vos acabo. estás describiendo, igual que todos los monopolios, son por ley. Igual que Monsanto, subsidios por ley. Igual que la OPEP es un cártel de petróleo. ¿Por qué? Porque los gobiernos la crean. Yo nada más quiero poner Háblame ciertas de un definiciones monopolio. en No, por eso, precisión. háblame de un monopolio natural que no exista porque un gobierno la crea por ley. Vas. Y tú ponle una Tiene mordaza, todo- Gloria, tantito tiene, para que pueda tiene hablar. toda la razón. A ver, el tema es que hay que entender que la relación de poder va por definiciones concretas. El monopolio natural en la literatura económica son aquellas empresas que tienen costos medios decrecientes. Así se ¿Qué llaman. quiere decir eso? ¿Qué quiere Pues que decir eso? tienen una estructura de tal forma que pueden generar condiciones de competencia de tales que pueden sacar a sus otros rivales, Sí. asumiendo ciertos costos que los demás no pueden. Entonces aguantan un poco más en términos de competencia. Es una definición que no quiero ni siquiera entrar, nada más Guerra existe. por atrición. La Reserva Federal no es lo que dice Gloria, es simplemente aquella institución que genera la política monetaria, es decir, la oferta del dinero, el costo de oportunidad del dinero, la tasa de interés y la oferta monetaria, que genera después distorsiones, que eso es bien importante, que se dan en términos de la tasa de cambio. O sea, es que hay que hablar con precisión. La tasa de cambio es la manera en la que tú puedes cambiar cierta divisa que tiene una referencia en su valor de productividad, puede ser con el patrón oro o puede ser con otro tipo de cosas, el dólar, por ejemplo, y eso es lo que genera que el comercio internacional tenga distorsiones. Eso existe, sucede, y sobre eso que hay que dialogar, hay que suponer, hay que pensar nuevas políticas. No hay manera de que podamos tener un debate que ordene
la discusión si mezclamos todos los demonios de las políticas neoliberales de un sexenio o de un continente No o de has un definido siglo. qué es neoliberalismo. Neoliberalismo es una estrategia política. Ajá. Una estrategia política que siempre defiende que en la letra y en la realidad no están pasando las cosas tal y como están en la teoría. Te voy a poner otro ejemplo. Para hacer ver, esto a ver, muy pero No, ¿cómo? didáctico. dijiste Explícate, mucho y no voy a dijiste poner, nada. voy a Eso- poner- eso ¿Eso es la el verdad, neoliberalismo? voy a poner un ejemplo. Permítanme, por favor. Vas. Ustedes saben que la fórmula con la que, en teoría, el proceso de combustión interna de un automóvil, el residuo final tendría que ser vapor de agua. Porque así está el peso de los moles y la molécula y los... O sea, todo en tendría que papel haber ahí está. cero emisiones con Tendría un que motor haber de cero combustión emisiones. interna. La fórmula de la combustión del motor, del motor de combustión interna, da como resultado vapor de agua. Sin embargo, ¿Perdón? ¿qué sucede? Sí, Solamente que Antonio, utilizaras hidrógeno como Sí, combustible. Cuando hay Sí, combustión de combustión interna. Si por utilizas eso, gasolina, exacto, no, de ninguna manera funciona, es agua. Eso no es cierto. Eso, no- bueno. eso está mal. es parte de la ¿Sabes? fórmula Me he de aficionado a hidrógeno. los motores desde que soy motociclista. Permítanme. Es que That's eso is sencillamente bullshit. está mal. Eso no es Eso no es cierto. cierto. Permítanme la explicación. A ver. Entonces está la fórmula. Y te da cierto peso molecular como un resultado. Permítanme incluso la abstracción, incluso. No me metan en el detalle. A lo que voy con esto. O sea, no metamos la realidad. Es que no importa, porque la La realidad. realidad no importa, güey. Es La que la realidad realidad. está. Es que no lo digo yo. Lo que es digan los datos, no. no, y todos los socialistas dicen lo mira, mismo. te voy Se a han ayudar, matado 100 no, a millones ver, de pero personas. me están Digamos. interrumpiendo. No, Libre es espérame. hidrógeno, sí, el residuo sería agua. Por Supongamos. eso. Partamos de ahí. Pues es que eso es a lo que voy. Ok. No importa la realidad porque lo que en real, o sea, no importa la teoría porque lo que en realidad sucede es que tú tienes emisiones de dióxido de carbono, CO2. No, no has Se da- contestado Ya entendí. qué es neoliberalismo Permíteme, y no has Gloria. contestado un monopolio natural. Permíteme, Natural Gloria. que en su definición es que el libre mercado lo crea y existe No. por siempre. ¿Dónde está? En eso- ¿Dónde hay un monopolio que no sea respaldado por una ley En eso proteccionista? tienes razón, solamente ok, que hay un gracias. apellido político que le estás poniendo que el que yo me quiero No, distanciar. se lo pone tu presidente. Ay, ves que no- Neoliberalismo no- cada 3 no páginas. sea Vamos a dejar a la 4T de lado. Vamos a sí, porque Sí, además porque atacar al nos censuran presidente el es programa. como- Mejor síguenos Sí, atacar al hablando de lo que presidente. estabas Sí, no, diciendo. no, eso Entonces, no se puede se hacer. Pero dice no le has algo de- contestado ninguna de las dos, eso es un hecho. se dice que en la fórmula algo pasa. Ajá. Los mercados eficientes, la distribución equitativa de los bienes, todo lo que la libertad, en los términos en los que plantea Gloria, No, es que sucede. Si hay un neo que significa nuevo, es bien fácil. Es ¿Por muy qué es chafa neoliberalismo eso. si nunca ha habido liberalismo? No, Porque no es es chafa, chafa, es siempre. ir a las Porque- definiciones como tú dijiste, Ya la hay que dejarlo importancia. hablar. Bueno, a ver. Amarra Gloria. Es que O creo la que, es amarro muy, yo. creo que es muy chafa porque Por favor. Ay, ay. creo que la profundidad de los problemas políticos que tenemos da mucho más para pensar que el antes y el después se da de manera Siempre es etimológica. lo mismo con los socialistas, la complejidad, pero es que depende, Claro, pero es que entonces, es que es que así no es. estás contestando. No. Es que la realidad demuestra algo, y es que la naturaleza humana se mueve por incentivos. No, Cuando los Gloria, incentivos son esa es una perversos, manera de la gente entenderlo. se pone corrupta. Y te No. quería dar un ejemplo de igualdad. Espérame, Vámonos a déjame un nada más lugar. acabo. No, es que no has terminado de contestar las preguntas. Es que creo que la gente merece saber que la realidad, la posibilidad de por qué No no, pueden importa. llegar a final de mes, por qué la gente les está haciendo culpable de que no puedan tener acceso a educación y bienes de servicio de Ya salud. se los contesté, Todo porque ese México tipo de- está en el puesto 77, libertad económica. No, yo creo que la gente tiene la necesidad de respuestas un poco más Tú sofisticadas. dices que si México estuviera en el puesto número 1 del índice de libertad económica, ¿estaría la gente igual de jodida? Yo creo que ese índice muy poco le da a la gente maneras de entender por qué su realidad está siendo tan contradictoria entre Entonces, ¿tú lo que crees les que Estás mayor diciendo que libertad nos puede económica interpretar. sería dañina para México? Te diría que así como detrás de libertad económica, por ejemplo el PIB, hay mucha información, sí, pero información muy limitada, que no nos explica realmente la complejidad de los problemas políticos. No es lo mismo la Coahuila a Oaxaca, no es lo mismo Yucatán a Baja Bueno, eso California sin Sur. duda. No, es que no es sin duda. ¿Cómo que sin duda? No, hay no problemáticas es sin duda. distintas, pero No, no. dices una cosa y luego dices Lo dices, que no. no, o sea, lo digo, no es tan inmediato. No entiendo. No es tan inmediato. Sí se tiene que reconocer que existe, por ejemplo, en este país, 2 o 3 velocidades. El sureste es uno, el bajío es otro, el norte es otro. Que no tengo respuestas fáciles. No. No Bueno. tengo respuestas inmediatas para dar certezas Entonces cerradas. no vengas a dicotómicas. debates, porque el problema es que uno puede venir a un debate cuando uno no tiene cómo definir las cosas, Cuando- Antonio. es que no ¿Qué es- es neoliberalismo? No estamos nosotros Es- intercambiando tazos. Estamos hablando sobre realidad política. Yo sí le Así di cara de es. tazo al que te acaban de... La realidad política es que el neoliberalismo es una estrategia política. Una estrategia Una política. estrategia en la que nos- política de los socialistas para ponerle ¿Cómo un el nombre neoliberalismo maligno va a ser a una todo lo estrategia? que no entienden de economía. Bueno, vamos a Eso es lo centrarnos que en eso que es lo que todos esperamos. Tu definición de qué es el neoliberalismo. ¿Qué es y cómo funciona? Es ¿Con el- qué se come? Muy sencillo, es gobernar
por los intereses creados de unos pocos a la costa de la mayoría. Eso es el neoliberalismo. Tiene muchas ramas, tiene maneras distintas de Un sistema de gobierno para ejecutar. beneficiar a los ricos y mantener las cosas como están. A costa de unos pocos, a favor de unos pocos, a costa de los muchos. Bueno, Es el vamos a tener- No neoliberalismo. sucede así cuando un país favorece a sus gobernantes, no sé, por ejemplo, Como los Venezuela. boliburgueses viviendo en Miami. Los ¿no? boliburgueses que viven en Miami, eso es lo que hacen, Yo favorecen no a voy a unos defender a pocos y Venezuela. joden a Menos bueno, mal, hombre, ya pon tú que sería- no sea Venezuela, que sea cualquier otro país donde la cúpula gubernamental se beneficia Perdón, económicamente. tenemos que ir a un corte. Tuve que poner la campana porque más no se callaba nadie. Sí, sí. ¡No estamos intercambiando tazos! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! Impresionante la diversidad de opiniones. Me gusta. Cada quien oye en las redes, cada quien oye lo que quiere oír. Claro. Sí. Pero continuaremos ya con el Pero cierre, ¿sabes qué quiero el round hacer? final de este Antes de ejercicio. terminar, quiero darles las gracias a los dos por venir, por ponerse prestos al ejercicio, por discutir, Antonio, Gloria, los dos. Me parece que esto es un valioso ejercicio, que podemos hablar de las cosas. Y perdón, caímos en la tentación de reducir y poner efectitos y golpes. No, y la está madre. padre. Estamos Está padre. platicando y yo quiero que esto siga. En este programa Fíjate, y en yo, otros. yo noto hasta este momento una cosa muy clara, ya haciendo un análisis deportivo, mi estimado Ajá. Stanca, lo que hemos visto sobre la cancha. A ver. Noto que Gloria tiene una visión más universal y que Antonio está utilizando un argumento Más local. más de Más situaciones nacional. y circunstancias depende. específicas. Específicas de nuestro país. Eso- eso sí, eso es cierto. Es una Eso es observación. lo que yo percibo. Me parece una observación correcta. O sea, tú estás hablando de una idea y tú estás aplicándola más a nuestra realidad como mexicanos, Antonio. Cosa que no está mal. Nada más es lo que hemos visto. Y yo estoy de acuerdo. ¿eh? ¿Cómo será el round final? No se lo pierdan, regresamos a Roba la Juez Corneta. ¡Claro, güey! Ay, yo ya sentí que me estaban corriendo. No, ni madre. Muy bien.